Ser podcast. Radio Lindo, una mirada particular para observar y contar. Con Elvira Lindo. Son las 6:10, a las 5:10 en Canarias. Sintonizamos Radio Lindo con la escritora y periodista Elvira Lindo. Elvira, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como siempre, con una música que nos evoca algo. No hay versión mala de Aleluya, ¿no? Yo creo que no. Además, la propia historia de la canción es curiosa porque Leonard Cohen no tuvo éxito con esta canción, es decir, que los críticos no pusieron la mirada en esta canción. Sin embargo, en la primera o la segunda versión de Jeff Buckley es la que hizo que la canción fuera escuchada con muchísimo interés. Pero a mí me suena especialmente bien con este coro, bueno, el que canta, la voz cantante, por así decirlo, principal es la de Rufus Wainwright, sí, que es no es yerno, pero es el padre de la nieta de Leonard Cohen. Bueno, todo esto es un lío. Pero la nieta que se llama Lorca, por cierto. Sí, es verdad, sí. Es verdad. Bueno, pues Rufus reunió a todo este coro canadiense para cantar esta canción que te suena a la mejor música religiosa o sea, que a mí me emocionaría si fuera a escuchar misa y escuchar a un coro de este tipo, y además con esta letra tan especial, esta canción de júbilo, de alegría, de reconocimiento, que es una aleluya, cantada por tantas voces, es emocionante. Bueno, es que eso pasa, ¿no? Estoy pensando, me estoy imaginando en una iglesia escuchando esto, o cuando escuchas un gospel. Exactamente. En una iglesia, por ejemplo, de Nueva York, que se te ponen los pelos de punta. Claro, ¿no? Algo así tendrían que haber hecho en las iglesias españolas para atraer a la gente, porque yo he ido muchas veces a oficios en Nueva York, pero he ido fundamentalmente a escuchar música. Entonces sí que es verdad que tienes un sentido espiritual de lo que estás escuchando, no necesariamente comulgas con la religión, sí, ¿no? Sí. Sino que efectivamente algo te eleva. Cuando tú escuchas esto, te lleva a otro sitio, desde luego. Y Aleluya, esta canción está conectada con el invitado que nos traes esta tarde. Pues mira, está muy conectada porque a mí siempre me han interesado las religiones y creo que tengo muy poca cultura al respecto. A mí me pasa eso. ¿Verdad? Pasa eso. Que ya estuve en el BUP. Era como elegir entre... tenías que dar religión, pero no sabías nada de la historia de estas religiones, y eso de alguna manera te convertía en un analfabeto para saber cuál es nuestra cultura o nuestra simbología, y también para mirar un cuadro. O sea, hay muchas de las cosas en las que te ayuda a saber algo de esta historia. Entonces me ha interesado, no por mis creencias religiosas, sino por ese lado espiritual que te decía. Y hay un hombre un estudioso que me parece especialmente interesante, al cual he seguido en sus artículos en El País fundamentalmente, que es un teólogo que se llama Juan José Tamayo, y que es secretario general de la Asociación de Teólogas. Yo creo que ahora ya se dice teólogas y teólogos, Juan 23. Desde siempre. Desde siempre. Sí. No sabía si antes se decía de teología y se evitaban los dos géneros, pero bueno, Juan José, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, encantado de estar con vosotras. Oigo el programa en mi casa y ahora me coloco delante del micro. Y la verdad es que me gusta mucho el micro
porque a través de él resuelvo buena parte de mis problemas, que no tengo muchos, y alivio mis penas. O sea que estoy encantado por esta posibilidad que me facilitáis. Las primeras veces que he hablado con Juan José por teléfono estaba en su huerto, dedicado. Eso también me parece que puede conectar con lo espiritual. Con lo espiritual, ¿no? Totalmente. Sí, claro, sin duda ninguna es la espiritualidad ecológica, que me parece que es la más auténtica y la que mejor responde a la recuperación de nuestra identidad natural, de la que nos hemos liberado. Por tanto, sí, cuando yo cultivo la huerta, y ahora he plantado ajos y cebollas, pronto ya a finales de marzo plantaré los tomates, las lechugas, los pepinos, y la verdad es que esa es una experiencia espiritual, ecológica, que no tiene por qué vincularse con la religión, pero yo pues la verdad es que disfruto muchísimo. Son dos preguntas. Estaba pensando, los que no seguimos una religión, por un lado nos estamos perdiendo algo y por otro necesitamos la espiritualidad para vivir. Sin duda ninguna, porque yo creo que hay un error de identificar la espiritualidad con la religión. La espiritualidad es una dimensión fundamental del ser humano, como lo es la sociabilidad, la practicidad, la laboriosidad, y por tanto yo creo que en la espiritualidad es donde se descubre si somos seres humanos o estamos deshumanizados, y por tanto pues yo creo que hay una espiritualidad laica que no tiene por qué estar vinculada con la fe o con la creencia en un ser superior trascendente. Por tanto, sí, espiritualidad como en esas dimensiones, la ecológica, la de profundidad, ¿no? Porque ¿qué es la espiritualidad? Pues el encuentro del ser humano consigo mismo en lo más profundo, y al mismo tiempo también esa capacidad que tienes de ver en el otro, en la otra, una persona no productivista, no con un interés de apropiarte de ella, sino como una persona libre con la que te relacionas a nivel interior y de profundidad. Lo que me gusta a mí de hablar con Juan José Tamayo es que le puedo hacer preguntas abiertamente. Con los curas no me ha pasado igual, Juan José. He tenido siempre un poco de miedo a preguntar. Me acuerdo que de las pocas tortas que he recibido en mi vida fue una por preguntar por qué no podías decidir el bautizarte cuando fueras mayor y tuvieras uso de razón. Entonces, el tenerte aquí y el poder preguntarte, por ejemplo, algo que en tu libro Cristianismo Radical, que es el que acabas de sacar ahora, se habla como de un cristianismo laico, y yo me pregunto, ¿y eso cómo puede darse? ¿Qué es el cristianismo laico? Pues es una pregunta importantísima, porque si se responde adecuadamente, comprobaremos que el laicismo no tiene nada que ver con la persecución de la religión, con una actitud atea ante la vida, con una especie de reducción de la religión al ámbito privado. Entonces, claro, el cristianismo como religión laica. Bueno, primero habría que preguntarse, que nos lo hacíamos a finales de los 60 y principios de los 70, si realmente el cristianismo es una religión. Vaya. Y esa pregunta me la sigo planteando yo hoy, porque en realidad hay que tener en cuenta que uno de los primeros críticos de la religión y de su propia religión fue Jesús de Nazaret, crítico del templo, crítico de los sacerdotes, crítico de la ley, crítico de las acciones sagradas. ¿Y a qué reduce Jesús de Nazaret su identidad como creyente judío? Pues a la compasión, que es la que refleja y traduce en la parábola del buen samaritano. Por tanto, ¿es una religión el cristianismo? Pues yo creo que no, y me apoyo en una afirmación que hacía Dietrich Bonhoeffer, un gran teólogo alemán, el único teólogo que fue víctima del nazismo, ¿no? Que decía: Jesús no nos llama a la religión, sino nos llama a la vida. Y entonces él dice, hay que evitar la imagen de Dios como el tapa agujeros de nuestras debilidades o incompetencias. Por tanto, tengo mis dudas, pero luego, ¿y el cristianismo es una religión laica? Bueno, pues evidentemente Jesús de Nazaret fue laico.
el movimiento que puso en marcha fue total de laicos. Y luego, vinculación con el poder, absolutamente ninguna. Él es el crítico de las autoridades religiosas y crítico de las autoridades políticas y crítico de las autoridades económicas. Por tanto, lo de Jesús como persona laica y su movimiento como movimiento laico le corresponde estrictamente y no es ninguna heterodoxia. Bueno, tú es que eres un crítico de la jerarquía desde siempre, ¿no? Lo que no sé es dónde ha quedado esa teología de la liberación que en los años 70, 80 fue tan popular en España. Bueno, en España yo creo que... O hacia América Latina. No, pero lleva razón. En España yo creo que recibimos como agua de mayo la teología de la liberación, porque claro, veníamos de una iglesia franquista con una jerarquía totalmente tradicionalista, nacional católica, y claro, que viniera de América Latina, donde fuimos nosotros a evangelizar, bueno, a colonizar y a conquistar una corriente tan viva, tan dinámica, tan comprometida con los sectores marginados, pues realmente fue un despertar extraordinario, ¿no? Pero claro, ¿qué está pasando ahora con la teología de la liberación? Pues hay gente que la da por muerta, diciendo, pero ha muerto. Es una pregunta sí, claro, que me plantea mucha gente en mis conferencias, ¿no? Pero señor Tamayo, ¿ha muerto la teología de la liberación? Y yo digo, la muerte de la teología de la liberación es más bien un deseo de sus adversarios que una realidad, porque ya lo dijo un cardenal de América Latina, que dijo, la teología de la liberación es una anciana moribunda, si no es que está muerta. Y Gustavo Gutiérrez, el fundador de la teología de la liberación, dice, no lo sabía, no me han invitado a ese entierro. Entonces, yo creo que la teología de la liberación ahora está, quizás, fíjate, lo que os voy a decir, más viva que nunca. ¿Por qué? Porque hay una teología ecológica de la liberación, una teología feminista de la liberación, una teología indígena, una teología afrodescendiente, una teología del pluralismo religioso y así sucesivamente. Y antes, la teología de la liberación al principio yo creo que se centraba más en la parte de la opresión económica, pero claro, ya se ha descubierto que hay otras muchas opresiones que no son solo económicas. Todas esas teologías de las que estás hablando, lo que pasa es que no están en el Vaticano, no son las que ejercen el poder, por lo menos para los que lo vemos desde fuera, ¿no? ¿Qué futuro nos espera cuando este Papa fallezca? Bueno, depende. Por una lógica de la historia, los procesos de reforma y de transformación, tanto políticos como religiosos, son muy cortos, mientras que los procesos de involución y de restauración son muy largos, ¿no? Fijaos que los pontificados de Juan Pablo II y de Benedicto XVI han sumado 33 años, ¿no? O sea que un tercio de siglo. El pontificado del Papa Francisco pues ha durado o puede durar 12 años y sospecho que por supuesto no sé si va a haber una involución a los pontificados anteriores tan conservadores, pero sí creo que no se va a llegar a esta actitud tan comprometida, tan crítica del Papa con el neoliberalismo, tan defensor de los derechos de la tierra, y por eso no quiero hacer de profeta, claro, no. Por supuesto, pues siempre que profetizamos algo de lo que va a suceder nos equivocamos. Pero le ha faltado un poco de feminismo a este Papa. Bueno, Elvira, la palabra poco es demasiado suave. Es demasiado suave. No. Yo creo que el feminismo es una teoría y una práctica nada presente en el Papa Francisco. Fijaos que él se ha reunido 4 veces por lo menos con las comunidades indígenas de América Latina. Ni una sola vez se ha reunido con los movimientos feministas. Y yo creo que ese es uno de los déficits mayores que ya no va a poder corregir el Papa, de que no ha estado vinculado con las reivindicaciones de las mujeres. En la sociedad quizás sí, pero cuando llega a la Iglesia, pues creo que sigue manteniendo una estructura
jerárquico, piramidal, patriarcal y clerical. A mí me gustaría que nos contaras algo personal, pero que tiene que ver mucho con la historia de España, que es por qué te hiciste teólogo. Tiene mucho que ver con las cosas que estudiaban los hijos de los pobres, ¿no? ¿Por qué elegiste la teología? ¿Por qué llegaste? Bueno, primero llegaste al seminario, ¿no? Sí, ¿Por qué toda esa historia, Juan José? Pero yo creo que eso no fue ni siquiera vocación sacerdotal, ni fue vocación religiosa, ni fue, por supuesto, vocación ritual, litúrgica, sino que fue la salida que en ese momento ofrecían a hijos de familias pues de clase pobre, en mi caso una familia numerosa de 6 hermanos, y pues destacaría posiblemente en la escuela con algunas cualidades especiales, ¿no? Y el motivo de que yo entrara en el seminario fue por mi madre. Mi madre quiso ser maestra de pequeña y de joven, pero tuvo que quedarse en la casa de de sus padres, mis abuelos, pues atendiendo a los hermanos mayores, ¿no? Y entonces ella prometió que cuando fuera madre, si tuviera hijos, intentaría darles a todos educación y conocimientos. No hablaba de carrera, porque yo creo que es muy distinto la carrera de la educación y los conocimientos. Y de los 6 hermanos que somos, pues 5 hemos conseguido titulación universitaria y otro hermano pues no la ha conseguido, pero bueno, se dedica a la agricultura con un éxito extraordinario, ¿no? Y con qué maravilla esa madre. Qué maravilla esa madre. Sin duda ninguna. Cómo escribía mi madre las cartas, con qué unción, con qué estilo literario, con qué... no sé, de verdad que yo creo que es un ejemplo a seguir, ¿no? Y fijaos, claro, que mi padre dejó la escuela con 10 años y no recuerdo más que su firma en las cartas que me enviaban cuando estaba interno, pero lectura de prensa, pues creo que tampoco, ¿no? Claro, mi padre, sin embargo, era un sabio de la naturaleza, un sabio de la agricultura, ¿no? Y por eso podríamos decir era un sabio, un filósofo de la naturaleza. Juan José, entonces, y usted también es doctor en filosofía, en teología y filosofía. ¿Qué le ha ayudado más en la vida, la fe o la razón? Las dos cosas, porque fíjate tú que yo estudio teología en una etapa importantísima y de cambio en la Iglesia, que fue la del Concilio Vaticano II, que fue el concilio que supuso pues el pasar de la cristiandad y pasar del nacionalcatolicismo español pues a una iglesia liberadora y a una iglesia que opta por los sectores marginados y oprimidos, ¿no? Entonces, claro, mi estudio de teología es el que me hace una persona crítica desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista político y económico. Y por tanto, la teología para mí fue una liberación. La razón, yo cuando termino teología entro a estudiar filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid y ahí efectivamente hago primero la licenciatura y después el doctorado, y lo hago con una de las mentes más privilegiadas de la filosofía de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Que es Carlos París, del que este año celebramos el centenario de su nacimiento y vamos a hacerlo pues con mucho reconocimiento a su figura. Entonces, la teología, la filosofía o la razón lo que me hace es analizar críticamente la verdad o la racionalidad de los temas religiosos. Ahora estamos viviendo un momento muy difícil y además tú eres muy crítico, estás con los ojos muy, muy abiertos hacia lo que está pasando. Hablábamos el otro día de las palabras de la obispa americana de la Iglesia Episcopaliana hacia Trump, diciéndole: tenga usted piedad, tenga usted compasión de los débiles, no sea cruel. Lo podemos escuchar. Ah, vale, muy bien. En nombre de nuestro Dios, le pido que tenga piedad con las personas de nuestro país que tienen miedo ahora. Hay niños gays, lesbianas y transexuales en familias demócratas, republicanas,
e independientes. Algunos temen por sus vidas. Las personas que recogen nuestras cosechas y limpian nuestros edificios de oficinas, que trabajan en granjas avícolas y plantas de empaquetado de carne, que lavan los platos después de que nosotros comamos en un restaurante y trabajan en los turnos de noche en los hospitales, puede que no sean ciudadanos ni tengan la documentación adecuada, pero la inmensa mayoría de los inmigrantes no son delincuentes. Pagan impuestos y son buenos vecinos. Le pido que tenga piedad, señor presidente, con aquellos en nuestras comunidades cuyos hijos temen que se lleven a sus Realmente padres. hemos escuchado muchas veces estas palabras, son verdaderamente emocionantes, ¿no? Y sobre todo dichas enfrente de este señor que acaba de asumir su puesto como presidente de los Estados Unidos. ¿Qué sentiste tú cuando la escuchaste? Esta es la palabra que querríamos escuchar de muchos representantes de la Iglesia, Juan José. Yo creo que fueron palabras que levantaron el corazón e impactaron a todos los que las escuchamos menos a Trump. Y precisamente por eso Trump dijo que no había sido un sermón atractivo y le exigió pedir perdón. Claro, ¿por qué? Porque nos encontramos en dos modelos o dos paradigmas de religión. El paradigma de la obispa episcopaliana Bade, que es una obispa y además una obispa no católica, ¿no? Que es la que va a llevar un mensaje de la compasión. ¿Y qué es la compasión? Pues no es sentir lástima y pena por lo mal que lo pasa a la gente, no es darse golpe de pecho diciendo ¡ay, cuánto lo siento, lo mal que lo está pasando!, sino que la compasión es ponerse en el lugar del otro, identificarse con el sufrimiento del otro y luchar en contra de las causas que han generado ese sufrimiento. Ese es el modelo de la obispa Bade. El otro modelo de religión es el de Trump y de todo su séquito, ¿no? Que es la utilización de la religión para legitimar su poder absoluto, su poder imperial y el poder de oprimir al resto de las personas que tiene alrededor y especialmente al mundo entero. Yo creo que estamos ante un cristianismo profético, el que, por cierto, el otro día leí un artículo maravilloso en El País sobre el cristianismo profético de Antonio Muñoz Molina. Me faltó tiempo para escribirle un correo diciéndole, oye, Antonio, creo que la imagen de profeta que tú estás dando se corresponde estrictamente con los profetas de Israel, ¿no? Que denuncian las injusticias y presentan un proyecto de mundo mejor. Y el otro proyecto de cristianismo pues es el cristianismo imperial al servicio del poder. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, son las 7 menos 25, las 6 menos 25 en Canarias. Estamos en Radio Lindo con Juan José Tamayo, con el teólogo que acaba de publicar el libro Cristianismo Radical en la editorial Trota, y estábamos hablando del uso político de la religión que están haciendo, iba a decir ciertos políticos, pero yo tengo la sensación que abunda cada vez más este uso político y politizado de la religión. Y claro, ahora no me puedo quitar de la cabeza, Juan José, esta imagen de Marco Rubio, del secretario de Estado de Estados Unidos, que fue anoche a una entrevista en la cadena Fox News con la cruz en la frente del miércoles de ceniza, para hablar además de Ucrania y de Hamás. No sé qué reflexión te provoca esta imagen. Bueno, yo creo que no es solamente el uso de la religión, sino el abuso de la religión. Además, en un acontecimiento y en una celebración como el miércoles de ceniza, que significa todo lo contrario a la religión del poder, que es la consideración de debilidad del ser humano, la necesidad de compañía, de acogimiento. Y claro, pues que este señor secretario de Estado se presente en una entrevista en la televisión con la cruz en la frente ese mismo día, pues es la destrucción total de los símbolos religiosos, que tienen una connotación completamente diferente, que es
claro, la Cuaresma es el momento del arrepentimiento, ¿no? El momento del perdón, el momento de cambio de vida, ¿no? Es la conversión, y este señor es todo lo contrario, sigue vinculando la religión a su propio espacio para legitimar la violencia dentro de la guerra contra Ucrania y para reforzar todavía más a su presidente, que ha humillado al propio Zelensky. Antes hablaba de los curas porque eran los que nos contaban cosas sobre la religión. No teníamos como otras voces, otro cauce de información. Tú eres un teólogo laico y a mí me gustaría, antes de que despidiera a Marta, que nos dijeras qué Biblia nos recomiendas. ¿Y cómo hay que leer esa Biblia? Es decir, ¿cómo hay que leer un libro? Hay que interpretarlo, hay que pensar que es todo simbólico. ¿Cómo hay que, desde luego no hay que leerlo literalmente, pero cómo hay que adentrarse? Bueno, primero, ¿qué Biblia os recomiendo? Biblias españolas. Pues yo creo que hay 2 o 3 especiales. La Biblia de Jerusalén, cuya característica más importante son las notas que tiene en los laterales sobre el mismo tema, refiriéndose a otros textos o a otros libros que han tratado ese tema. Y luego la Biblia del Peregrino, que es una Biblia que yo creo que acompaña mucho esa imagen de la comunidad cristiana, del pueblo de Dios peregrinante, la Nueva Biblia Española, por su estética literaria. ¿Y por qué? ¿Y cómo la leemos ahora? Pues yo creo que la Biblia cristiana y la Biblia hebrea tienen que ser interpretadas. Es decir, si no se interpretan a la luz, en este caso concreto nuestro, de los derechos humanos, de la no violencia, de la igualdad entre hombres y mujeres, caemos en el fundamentalismo de considerar que los textos sagrados son textos que deben ser leídos literalmente y aplicados en todo tiempo y lugar. Y eso es un anacronismo. Es un disparate, claro. Juan José Tamayo, ha sido un placer tenerle aquí. Se me quedan un montón de preguntas en el tintero, o sea que ojalá podamos repetir otro día. Muchísimas gracias por acercarte aquí a la ventana. Bueno, y suerte con el libro. Y suerte con el libro. Vamos a ver. Muchas gracias. Que vaya muy bien. Gracias, Elvira. Crímenes, delitos y casos sin resolver. Rojo oscuro casi negro. Con Patricia Peiró. Vamos a cambiar de tercio. Abrimos nuestra ventana a la crónica negra. Patricia Peiró, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar del caso de Adolfina, que es una mujer que no tuvo una vida fácil, que sufrió una muerte injusta. Era dominicana y, como tantas otras, emigró a España junto a su hija para tratar de ahorrar algo de dinero con el que poder darle a la niña pues la vida que ella no pudo tener. Cuando llegó a Madrid se vio sola junto a su suegra, 2 mujeres sin recursos que tenían que hacerse cargo de una bebé. Adolfina solo encontró una actividad que le permitió subsistir y esa actividad era la prostitución. Esta mujer tuvo la desgracia de encontrar aquí al que sería su verdugo. Patricia, cuéntanos más sobre esta mujer. Adolfina era una migrante dominicana que vino a Madrid sobre el año 2004. Pues como comentas, se ve aquí en una ciudad nueva en la que no conoce a nadie. Es verdad que ella vino con su suegra. Hay que decir que vino después de que su marido, el padre de la niña, fuera asesinado. Entonces por eso las 2 mujeres cogieron a la bebé y se vinieron aquí. Y bueno, pues la única manera que encontró de poder salir adelante pues fue dedicarse a la prostitución en un piso del centro de Madrid. Pero además ella estaba ahí, digamos, como interna, por así decirlo, entre semana, y luego el fin de semana tenía una habitación alquilada dentro de un piso compartido con más gente en la zona de Vallecas. Y ahí vivía ella con su hija y a veces dormía también allí su pareja, que se llamaba Raúl, que él normalmente vivía con sus padres.
y bueno, pues cuando podía estaba Adolfina, pues se iba a dormir ahí con ella. La relación que tenía con este hombre era una relación estable, una relación normal, sana. Bueno, era estable en el sentido de que duró varios años, pero desde luego era todo lo contrario a una relación sana. Él era un hombre posesivo, era controlador, continuos ataques de celos, bueno, el típico pues hombre machista. Además, lo que contábamos, él no tenía un trabajo fijo, iba como pues saltando de alguna cosilla a otra que le iba surgiendo, y vivía del dinero no solo de sus padres, sino también del de Adolfina, que ella de por sí tenía que ahorrar y que darle un futuro mejor a su hija. Adolfina estaba harta de esta situación, es que ya no había emigrado a otro país para tener que estar aguantando a este tipo, y por eso ella pretendía dejarlo. Y ella pretendía acabar con esta relación a finales de junio de 2014, que era cuando la niña pues acababa el cole y tal, y ella se iba a ir con su hija a pasar el verano a República Dominicana para estar ahí con su familia y que la niña pues también estuviera con su familia materna y demás. Y bueno, pues era el 30 de junio de ese año 2014 cuando debía desembarcar en República Dominicana. Su madre la estaba esperando en el aeropuerto, pero sin embargo ni la madre ni la hija bajaron nunca de ese avión. Y supongo que dio la voz de alarma, claro. Claro, al no poder localizar a su hija, pues bueno, ya dio la voz de alarma, ¿no? La abuela paterna aquí en España, o sea, la madre, digamos, del novio que había muerto en su momento, fue a poner una denuncia por desaparición en ese momento de su nuera y de su nieta. En esa denuncia, pues ella especificó un poco pues quién eran estas dos personas y dijo que era imposible que hubieran desaparecido de forma voluntaria. Por lo tanto, se trataría desde el primer momento de una desaparición inquietante. Y ella, ya desde el principio, esta abuela, señaló al que para ella era el único sospechoso, el principal sospechoso, que era Raúl, era esa pareja en ese momento, pues celosa y posesiva, porque ella ya sabía que tenía este carácter violento. Tanto es así que ella en el pasado ya había llegado a intentar poner alguna denuncia contra este hombre, pero claro, al ser una persona externa, bueno, pues el proceso no siguió adelante, aunque ella lo intentó. ¿Él era el principal sospechoso para la abuela? Sí, pero claro, siempre hay otras hipótesis. Carlos Segarra, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Carlos Segarra es subinspector de policía, uno de los investigadores de este caso, todavía en estudio, ¿no? ¿En estudio? No, está finalizado, juzgado, condenado y cumpliendo condena. Ah, sí, perdón, que me he traspapelado. ¿Cómo era la casa en la que vivían la mujer y la niña? Pues era un piso normal, de clase media-baja, del barrio de Vallecas, un piso con 2 habitaciones, muy normal, no tenía nada de especial. ¿Cuántos sospechosos manejasteis en un principio? Pues mira, en una investigación de este tipo evidentemente hay que ser muy cauteloso y minucioso a la hora de plantearte todas las hipótesis posibles, ¿no? Pero en este caso en concreto, como muchos otros, prácticamente desde el principio focalizas la atención en esa persona que mantiene una relación sentimental con este caso, con Adolfina, y de alguna manera también con la hija de Adolfina, ¿no? ¿Qué perfil hicisteis de Raúl? Pues el perfil prácticamente se lo hizo él solo. Nosotros, esto primeramente entra como denuncia en la comisaría de Puente de Vallecas, que son los compañeros de la comisaría de Puente de Vallecas los que se encargan de las investigaciones primeras, hasta que nosotros, el grupo segundo de homicidios de la Comisaría General de Policía Judicial, entramos en septiembre del año 2014. Pues en esas primeras manifestaciones que le toman en calidad de testigo ya se aprecian una serie de discrepancias, una serie de hechos que no encajan, ¿no?, con los datos objetivos que se manejan en la investigación. Entonces él solo, a partir de esas declaraciones totalmente inconsistentes, pues se empieza a fabricar ese perfil. Ya sabes que están mintiendo, ahora tienes que demostrarlo. Es ahí donde está el problema. Y en esos primeros pasos de la investigación hicisteis también un perfil de Adolfina, ¿no? Para, a pesar de que haya un principal sospechoso, siempre es importante descartar otros, ¿no? Porque si no, luego a la hora de llegar al juicio, cualquier abogado te puede decir, ¿y por qué no investigasteis esto? Ahí queda una duda, ¿no? La típica duda razonable, ¿no? de las series y tal. Sí, totalmente, claro, por supuesto. O sea, los atestados, una vez que has descartado todo el círculo de íntimo, ¿no?, de relaciones de las víctimas, tienes que centrarte. Yo siempre digo una cosa, las pruebas te tienen que llevar al sospechoso y el sospechoso nunca te tiene que llevar a las pruebas. Es decir, cuando tú tienes una serie de indicios que te van empujando hacia esa persona, todo lo demás huelga
y va cayendo por su propio peso. Todas esas otras personas que están dentro del círculo de investigación van decayendo porque ya no tienen fuerza. En cambio, esas pruebas, esos indicios, te van empujando una y otra vez hacia la misma persona. Eso es lo realmente importante y eso es lo que tiene que quedar claro en el atestado policial que se dirige al juez de instrucción. Y llega a ese punto en el que descartáis otras vías de investigación y concluís que el único implicado en la muerte de Adolfina y de la niña es este señor. ¿Cómo es ese momento? Bueno, pues mira, para ello primero hay unas intervenciones telefónicas, para ello hay una toma de declaraciones a todo el entorno del sospechoso, en este caso de Raúl. Intentas construir desde una base qué es lo que pasó ese día de la desaparición, dónde estaba uno, dónde estaba otro. Para eso pides los posicionamientos telefónicos en los que, por ejemplo, él decía que no habían estado juntos cuando los posicionamientos telefónicos indicaban que los dos estaban en el marco de acción de las mismas antenas. Es decir, si tú estás diciendo que no estás con ella, ¿cómo tu teléfono? Si tú no has dicho antes que tu teléfono te lo dejaste, y que tú no estabas en propiedad de tu teléfono, evidentemente le vas cazando una y otra vez, le vas cazando en esas contradicciones, que es lo realmente importante. Entonces, en este caso, cuando detuvimos a Raúl, nosotros lo que hicimos fue preparar una estrategia, y esa estrategia, en ese momento él estaba compartiendo habitación con otra mujer dentro de un piso compartido, y pensamos, ¿qué es lo mejor que nos puede venir a nosotros? ¿Cuál es el momento concreto en el que podemos proceder a esa detención? Pues pensamos, las 7 de la mañana de un lunes. Entonces pedimos un permiso un mandamiento de entrada y registro, llamamos a la puerta. Nos abre una persona que compartía el piso con Raúl, llamamos a la habitación de Raúl y lo que le dijimos, Raúl, levántate y vente con nosotros. Si eso se lo haces a una persona que no tiene absolutamente nada que ver con los hechos y que en ningún momento piensa que la policía puede entrar en tu casa, ¿qué harías tú? Le montas un pollo al que está allí y dice, ¿qué estás diciendo? ¿Estás loco? ¿Qué hizo Raúl? Agachar la cabeza, vestirse, que estaba desnudo, poner las manos sin que le dijéramos nada en posición de colocar los grilletes y acompañarnos. ¿Eso qué demuestra la policía? Eso es un feedback a la policía, eso es un triunfo. Dice, estamos en la vía, aunque teníamos claro que era él, pero estamos en la vía acertada. ¿Por qué? Porque el propio comportamiento no verbal de Raúl ya nos decía que él no le sorprendía ese acto policial. ¿Y hay algún momento en el que él llega a reconocer lo que hizo? Sí, él nos llega a reconocer, mediante manifestaciones espontáneas, nos llega a reconocer que efectivamente había acabado con la vida de Raúl, de Adolfina y de su hija, pero nos engaña en un primer lugar y nos lleva a la dehesa de la Villa, a un parque de la dehesa de la Villa, que era justo donde sus padres, los padres de Raúl, tienen una vivienda, y nos dice que las había arrojado una alcantarilla. A nosotros ya nos chocaba, pero claro, esas son manifestaciones propias de él que teníamos que descartar o acreditar. Y entonces lo que hicimos fue llamar a nuestros compañeros de subsuelo a que hicieran una inspección en todas las alcantarillas de ese parque. Evidentemente, nosotros lo detenemos en noviembre de 2014. Desde junio de 2014 hasta noviembre ya había habido inspecciones en ese alcantarillado y no habían detectado nada. Pero aún así, lo que hicimos fue descartarlo. A partir de ahí, nosotros ya teníamos una hoja de ruta. Y nuestra hoja de ruta era irnos a Zamora, a un pueblo donde sus padres tenían una casa y donde sabíamos que él había viajado, porque las antenas telefónicas nos decían que él había viajado de Madrid a Zamora en 2 ocasiones. Entonces, al día siguiente de la detención, esa noche la pasó en los calabozos de la comisaría de Puente de Vallecas, y al día siguiente de la detención, por la mañana, a primera hora, con autorización judicial, evidentemente, le montamos en un coche y nos fuimos a ese pueblo de Zamora a hacer una inspección, hacer una diligencia de entrada y registro en la vivienda que tenían los padres. Perdón, Carlos, antes de llegar a eso, me quiero detener un minisegundo en el tema de cuando os dice esa primera mentira, ¿no? Lo de esa de la Villa. Os la dijo con tal cantidad de detalles que a pesar de que vosotros ya teníais en el radar Zamora, dijisteis, bueno, vamos a intentar, porque es que nos lo está escribiendo de una manera que con tanto detalle igual es verdad. Claro, ¿no? Pero fíjate, has dicho intentar, no es intentar, es nuestra obligación. O sea, si él está diciendo, para nosotros dar el siguiente salto que era Zamora, primero teníamos que acreditar o desacreditar lo que él estaba diciendo. Sabíamos que prácticamente no había ninguna posibilidad de que estuvieran allí. Pero claro, ¿cómo es la única forma de que tenemos de decirle a su señoría, oiga, que esto que nos ha dicho, y que lo ha dicho también delante de su abogado, esto no es verdad?
Pues desacreditándolo. ¿Cómo? Mediante los compañeros de policía de subsuelo, que se sumergieron, que entraron en cada una de las alcantarillas y dijeron que allí no había ningún cuerpo humano. Qué trabajador. Perdón, y ahora ya volvemos a Zamora de nuevo. Es que esa parte de la historia a mí me llamaba mucho la atención, Sí. ¿no? Que hubiera tenido esa sangre fría y además creo que mantuvo los interrogatorios durante bastante tiempo, ¿no? Hasta que finalmente cayó. Entonces, bueno, vamos a Zamora con él y cómo es ese momento. Pues fíjate, mira, nosotros, como ya te he dicho, en nuestro camino de investigación, antes de llegar a su detención, habíamos hecho un inventario de todas las tierras que tenía la familia de Raúl en ese pueblo, en Zamora, y tenía bastantes propiedades, ya sabes, pues los padres eran unos humildes trabajadores que habían venido aquí a Madrid, que vivían en una casita muy humilde, ahí en la dehesa de la villa, y que todo su esfuerzo estaba destinado en la casa que se habían construido en su pueblo para cuando se retiraran, irse a vivir allí. Entonces todo lo tenían volcado allí, todos sus ahorros, habían hecho una casa allí tremenda, tenían muchas tierras, muchas propiedades que no valían nada. Y me acuerdo que un mes antes, con un compañero y una compañera que fuimos allí a hacer un viaje de prospectivo para ver todo aquello cómo estaba, recuerdo que había un pozo, porque iban buscando también pozos, evidentemente, había un pozo en el que yo, encima del pozo, me hice una fotografía y les dije a mis compañeros, digo, si en algún sitio están, aquí no, porque es imposible, porque tenía unas ferrallas, tenía mucho hierro colocado, mucho hierro amasado, o sea, forjado encima de la boca del pozo. Bueno, pues fue allí donde estaban. En ese pozo es donde estaban. ¿Y cómo nos Vaya foto proverbial, ¿eh? Sí, me cubrí de gloria yo ahí. Bueno. ¿Y cómo confesó? Pues fíjate, el detalle, por eso me he entretenido antes en contar el hecho de que sus padres se volcaran en esa casa de Zamora. Nosotros, evidentemente, no podemos interrogar a un detenido si no es en presencia de su abogado, pero sí, claro, que puedes mantener una charla con él. Entonces, cuando nos íbamos acercando a su pueblo, él nos dice, ¿pero qué vais a hacer aquí? Digo, pues vamos a registrar la casa que tienen aquí tus padres, porque además hemos visto que tiene un patio interior, tiene un solado y tal, lo vamos a levantar todo porque nosotros queremos que Adolfina y su hija están ahí. Las has enterrado, las has metido en algún sitio, las has empotrado dentro de una pared, no sabemos dónde, pero creemos que están ahí. Y el tío cada vez me preguntaba más, ¿pero qué destrozo le vais a hacer a la casa? Digo, lo que haga falta. Entonces, sin tenerlo absolutamente nada preparado, allí se había desplazado compañeros de Policía Científica y compañeros del GOI. El GOI es el Grupo de Operaciones e Intervenciones Técnicas, lo que nosotros llamamos aquellos que van con un hacha o que van con un martillo para tirar una puerta o que van con una excavadora para remover tierra. Entonces, los compañeros de Policía Científica llevaban un mono blanco, que lo hemos visto muchas veces en la televisión, la típica EPI, el equipo de protección individual, y los compañeros del GOI llevaban un mono azul de trabajo como el de cualquier obrero. Entonces, claro, es un pueblo que en noviembre tiene mucha afluencia de gente en verano, pero en noviembre no hay nada. Entonces entramos en la plaza del pueblo y estaba tomada por la policía. Pues imagínate a 15 o 20 policías vestidos unos de blanco, otros de azul, y cuando lo vio, se vino abajo y dijo, me llamó por mi nombre y me dijo, Carlos, dice, déjame hablar con mi abogado. Digo, ¿qué le vas a decir? Tú déjame hablar con él. Bueno, pues ahí tenía asignado allí en Zamora un abogado del turno de oficio del Colegio de Abogados de Zamora. Salí del coche y le digo, esta persona que la vas a representar en este acto, en esta diligencia de entrada y registro, quiere hablar antes contigo. Y tardó 2 minutos, salió del coche y me dijo, me ha dicho que te lo va a decir. Y le dije yo al abogado, digo, no, a mí no me lo va a decir, te lo va a decir a ti en presencia mía. Y efectivamente nos lo dijo. Y nos dijo que estaba en el pozo en el que yo un mes antes había dicho que era imposible que estuvieran allí. Paralelamente a esto, había una poza que también habíamos detectado allí, de 1 kilómetro de diámetro, que estaba los geos haciendo prospecciones en esa poza para ver si los cadáveres estuvieran allí sumergidos. Que ya de esa prospección primera que habían dicho, dijeron que tardarían entre 15 y 20 días en inspeccionarlo todo. Entonces llamé a mis jefes, les dije que el geo, que en vez de seguir allí, que se viniera al pozo para ver si es verdad que estaban allí. Y efectivamente, allí se encontraban debajo de un montón de ferralla, de un montón de piedras que había colocado para que los cuerpos no emergieran. Allí se encontraban Adolfina y su hija en un gran estado de descomposición. Durante el juicio, creo que los testigos declararon que Raúl se burlaba incluso del acento dominicano de Adolfina. ¿Por qué seguía con ella?
Es que lo ha dicho muy bien Patricia. Patricia ha hecho un perfil perfecto de Raúl. Era un hombre dominador y extremadamente celoso, muy, muy, muy celoso. Entonces él no quería perderla a ella. Sabemos que había mantenido relaciones sentimentales paralelas con otras mujeres mientras tenía esa relación con Adolfina, pero era una celopatía de libro. Entonces se burlaba de ella, la menospreciaba, pero a la vez no quería que esa mujer le dejara. Al final fue condenado a 37 años, ¿no? Por los 2 asesinatos machistas. Eso es. ¿Alguien así, Carlos, se rehabilita? Pues él tiene un largo peregrinaje en la cárcel para intentarlo, pero evidentemente esos comportamientos aprendidos, si no se tratan con un buen programa de rehabilitación, que me consta que en las prisiones españolas los tenemos, y hay una autoayuda con una tremenda ansia de cambiar, si no es imposible. Y déjame que os cuente una peripecia más de este hombre. Él, cuando se deshace de los cadáveres, que es el mismo día, él las mata, se va a trabajar, mete a cada cuerpo en una maleta, se la lleva a un box, no me sale el nombre en España, un box es un trastero, sí, que había alquilado, las deja allí durante el tiempo que está trabajando, las recoge cuando sale de trabajar y se las lleva a Zamora, pero las arroja al río Aliste y las deja allí, en el río. Entonces, él durante 2 días está dándole vueltas a la cabeza, pensando que si la corriente del río las ha arrastrado o no. Entonces, el viernes, esto es un lunes, el viernes hace un viaje relámpago a ese pueblo. Un viaje relámpago que sale de Madrid a las 6 de la tarde y a las 3 de la mañana le tenemos otra vez posicionado en Madrid para ver si los cuerpos los había arrastrado la corriente del río y ya no estaban allí. Y se los encuentra en el mismo lugar donde los había dejado. Y es entonces cuando decide, por la proximidad al pozo, sacarlas del río y meterlas en el pozo. Vaya sangre fría. ¿Él expresó algún tipo de emoción en algún momento durante el juicio, cuando se encontraron los cuerpos? Era muy inexpresivo, pero sí que es verdad que, y esto es cuando una persona comete un homicidio hay un punto de deshumanización, porque evidentemente estás cometiendo un hecho que va contra la vida, ¿no? Estás quitándole la vida a alguien. Y Raúl no es un asesino en serie, no es un asesino profesional, ¿no? Y luego tú tienes que buscar ese punto de humanización otra vez, ¿no? Muchas veces se encuentra teniendo una larga conversación con alguien telefónica o en persona, ¿no? Él nosotros reconocimos el viaje que hicimos hasta Zamora. Prácticamente era una persona que no hablaba, introvertida, y cuando volvimos de Zamora otra vez a Madrid en el coche, venía gastando bromas, venía hablando del Real Madrid, que era un fanático, un fan del Real Madrid, nos preguntaba que si íbamos a ir a visitarle a la cárcel, nos dijo que si íbamos, porque tampoco nos contó todos los detalles, nos dijo que si íbamos a visitarle a la cárcel nos contaría realmente cómo pasó absolutamente todo. En fin. Qué historia. Sí. Carlos Segarra, subinspector de la policía, muchísimas gracias por venir a La Ventana y contarnos este caso. Gracias, Patricia, una semana más. En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena SER. Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo en orden? ¿Todo bien? Todo perfecto. Muy bien. Esta semana vamos a abrir nuestros paseos por la historia con un episodio de lo más didáctico. Pero yo estoy seguro, tú me corriges si no, segurísimo, de que muchos oyentes habrán oído hablar de las guerras carlistas, ¿verdad que sí? Sí, las guerras carlistas, muchos años, muchos muertos. Pero si nos preguntan el origen y los detalles, ahí estoy seguro también de que todos, o casi todos, empezando por mí, flaqueamos bastante. Así que hoy, si te parece, vamos a empezar por el principio. Y el principio es de Perogrullo. Se llaman guerras carlistas por alguien que llevaba el nombre de Carlos, ¿no? Sí, ya lo siento por ti. Hay que empezar por eso. Ya lo siento por eso. Sí. Es que además se habla poco de este hombre. Se habla muy poco de Carlos María Isidro, el hermano del Mastuerzo. Y aunque es verdad, hemos oído hablar mucho de carlismo y de las guerras carlistas y del origen de ese carlismo, pues yo creo que no tanto. Y mucho menos de los personajes en cuestión. O sea, de Carlos María Isidro y sucesores, que es importante. El carlismo y los carlistas es un tema que da para mucho porque han traído mucha sangre y mucha bronca.
también entre ellos, entre los Borbones, porque andan divididos. Este asunto carlista, además de muy rancio y muy casposo, es otra de esas lacras borbónicas que nos alcanza hasta la actualidad, hasta hoy mismo, porque todavía siguen ahí enredados. El 10 de marzo de 1855 murió en Trieste Carlos María Isidro de Borbón. Trieste ahora es Italia, a orillas del Adriático, en el norte, pero en el momento del que hablamos ahora, Trieste era Imperio Austrohúngaro. Este hombre se murió allí lo enterraron. Mira, este no salió barato, este no tuvimos que traerlo de algo. Ese sí, es muy infante Borbón, pero allí sí. Bueno, pues recordamos de dónde salen los cansinos carlistas por si alguien no los tiene localizados. Fernando VII se murió, pero se saltó la ley e hizo un apaño para que lo sucediera su hija Isabelita, porque la ley de los Borbones decía que al rey no lo puede suceder una mujer, por muy hija que sea, mientras haya un hermano, un tío, un primo o un sobrino. Como el Mastuerzo no quería que el trono de España pasara a su hermano Carlos María Isidro, que era al que le tocaba por ley, pues cambió la ley para que reinara su hija Isabel. Desde entonces, los descendientes del tal Carlos María Isidro se creen los herederos legítimos al trono de España y consideran a Felipe VI el usurpador. Que te diga, aunque por consideraciones distintas yo no le voy a quitar la razón. Creo que soy el último en la fiesta, una en la que nadie me invitó. ¿Dónde coño habré puesto mi cerveza? ¿Dónde está la gente y la diversión? Al margen de la bronca interna entre los Borbones, ¿no? A estas alturas yo creo que ya es, no sé, no es sencillo deducir cuál de las dos ramas habría sido mejor o peor para España. Ya no sé. Yo al menos no me atrevo. No, pero ¿y cómo saberlo? Solo hay una medida objetiva, muy objetiva. Pues que la menos dañina habría sido la carlista, porque de entrada nos habríamos ahorrado 2 guerras civiles que desangraron el país, varias insurrecciones, golpes militares. Es eso lo único que se puede medir. Pero en lo único que estuvieron a una los Borbones carlistas y los Borbones usurpadores fue en el apoyo al franquismo. Ahí estuvieron, vamos, fueron muy colegas. Los carlistas pasan por ser unos pirados tradicionalistas, ultraconservadores, unos católicos patológicos, rabiosos, antiliberales, menos una escisión carlista que es muy graciosa. Dice ser progre, pero la otra rama Borbón es exactamente igual. Lo que pasa es que, como era la que se instaló, tuvieron que ir adaptándose en el siglo XIX a las exigencias políticas del momento, si querían seguir reinando. Es decir, me explico, los carlistas, de haber reinado, yo creo que se habrían adaptado igualmente para mantenerse en el trono. No. Esto es una deducción, simplemente. No. Como ellos, los carlistas, siguen a su bola, ni pinchan ni cortan y no han tenido que adaptarse a nada, siguen instalados en su ranciedad. Tanto los Borbones, que se creen guays, como sus hermanos carlistas han dado en los últimos 100 y pico años muchos bandazos ideológicos, muchos, con tal de mantenerse unos o de intentar conseguir el trono los otros. Todos se sitúan pues donde más les conviene. Los Borbones siempre están a broncas entre ellos, por supuesto, y los carlistas también, porque hay una escisión que se declaran, agárrate, socialistas autogestionarios. ¡Ostras! Sí. Esto es gordo, ¿eh? Esto es muy gordo, pues ahí están. Estos son, estos son una gente que firmaron pactos con los comunistas al final del franquismo, ojo, al final del franquismo. Los Borbones es que son así, son una familia muy loca en general. Lo único indiscutible es que las consecuencias de las luchas intestinas de los Borbones las han pagado los españoles y la sangre derramada era la de los españoles, nunca la de ellos. Bueno, hablando de problemas y de carlismo, hace poco dejamos pendiente hablar de la boda de la hermana de Alfonso XIII con un carlista, precisamente. Sí, trae muchos problemas. ¿Y hoy lo vamos a hacer o no? ¿Lo dejamos pendiente? No, se queda pendiente porque hoy vamos un poquito más a lo general. Vale. Es que el carlismo del que apenas hemos hablado en 12 años de sección, me he dado cuenta, pues tiene muchos capítulos muy estrafalarios de los que hablar. El de la boda es uno que trajo hasta la declaración del estado de guerra en Madrid. ¿Estado de guerra por la boda? Sí, por la boda.
por aquella boda. Bueno. Porque el pueblo se levantó, dijo, esto qué cachondeo es. Pero bueno, ya hablaremos de ello. Pero hemos tenido carlistas como el que se hacía llamar Carlos VII, este es uno de los carlistas más populares, que cada vez que se iba de veraneo al norte se llevaba en el tren, en el vagón de al lado, un montón de putas con él, y luego los domingos se iba a misa, ¿no? Este tío tiene un historión detrás que ya contaremos. Y ahí está otro episodio grave entre carlistas, los famosos sucesos de Montejurra, de mayo de 76, en Navarra, que allí hubo tiros y muertos entre los carlistas borbones franquistas y los carlistas borbones progres, que lo pongo siempre entre comillas. Este asunto también salpicó a Fraga y a Arias Navarro y a Suárez, a los que todavía no había, bueno, a Fraga y Arias Navarro todavía no los había destituido del Ministerio de la Presidencia. Que en la época no, aún seguían ahí, sí. Claro, el Borbón, el disimulador Juan Carlos ahí, ese fue el que mantuvo al franquismo sin Franco, pese a que habían pasado 2 meses desde lo que contábamos el otro día, desde los gravísimos sucesos de Vitoria. Sí. Pues ahí seguían los franquistas en el gobierno del Borbón cuando se produjeron los también gravísimos sucesos de Montejurra. Yo creo que vamos a dar en las próximas semanas o meses, yo que sé, un poquito de turra con los carlistas para conocer mejor a esta familia de Borbones. Pero esto es la banda sonora de la familia Adams. Mira que eres, Vale igual. Mira que eres, Oye, si ya resulta complicado para muchos la lista de los reyes, los borbones oficiales, digamos, la de los reyes borbones carlistas, yo ya tampoco me atrevo a eso, Bueno, pero eso ahí no hay Dios que se atreva. Vale. Es que esa no hay quien se la sepa. Los carlistas se han ido poniendo nombres con su numerito al lado, como si fueran reyes de verdad. Vale. Pues para poder mantener esta bufonada desde hace 170 años. Carlos María Isidro, el que encendió esta mecha carlista, fue proclamado Carlos V. Luego llegó su hijo Carlos VI. Luego, Juan III. Carlos VII, Jaime III, Alfonso Carlos I, Javier I, Carlos, los estoy leyendo evidentemente, pero yo no me lo sé, Carlos Hugo I, Carlos VIII, Enrique V y Carlos Javier I. O sea, está claro que a los carlistas les gusta llamarse Carlos. Es lo suyo. Es lo suyo. Y hago notar que se inventaron un Juan III, igual que los Borbones oficiales o usurpadores, según se mire, se han inventado su propio Juan III, que es el padre de Juan Carlos, que ese es el nombre que han grabado en el sarcófago de la cripta real del Escorial. Como se inventan lo que les da la gana, pues se saltan sus cuentas, se saltan sus leyes dinásticas, lo saltan todo. A Juan Carlos se le puso en su corona morena que su padre fuera enterrado en el Panteón de Reyes, aunque no fue rey, y bueno, pues ahí lo han colocado. Y como los de Patrimonio Nacional son muy cortesanos y son muy sibuana de los Borbones, pues ahí está esa tumba fake de un tal Juan III que nunca existió y nunca reinó. Y así se da la bonita paradoja de que hay 2 Juan III, uno carlista y el otro franquista. Y los 2 como reyes, pues 2 farsantes. Oye, volviendo al comienzo, ¿toda esta bronca carlista empieza con la muerte de Fernando VII o ya viene de antes? No, lo que es la guerra empieza después, pero la bronca entre los hermanos empieza cuando el Mastuerzo le dice a Carlos María, su hermano, que tiene que jurar a su hija Isabel como princesa de Asturias. Y Carlos María dice que ni de coña, que ni su conciencia ni su honor le permitían jurar otros derechos que no fueran los que marcaban la ley. Que tenía razón. Esa era la ley. Es verdad. Y esa ley decía que el heredero de la corona tenía que seguir llevando pantalones. A raíz de esta declaración, el Mastuerzo echó a su hermano del país y cuando Fernando VII murió, pues ahí ya sí se lió la cosa. Carlos María Isidro fue proclamado en Bilbao como el rey Carlos V. Y ahí empezó la guerra y ahí empezaron las cuentas distintas de los Borbones con sus respectivos reyes. Fuck you, any mom, any sister, any job, any broke ass car, and that's what you call art. Fuck you, any friends that I'll never see again, everybody but your dog, you can all fuck off. I swear I meant to mean the best when it ended, even tried to bite my tongue when you started shit. Now you're texting all my friends, asking questions, they never even liked you in the first place. Oye, Nieves, al margen de... Bueno, respecto a las personas, más allá de las distintas ramas, hay datos objetivos. Lo que sí sabemos, por ejemplo,
es que la regencia de María Cristina fue nefasta. Horrible. Nefasta. Y el reinado de Isabel II también un pequeño desastre, o grande, no sé. Un pequeño, no, o sea, un monumental desastre. Claro, por eso te digo que hubiera dado igual uno que otro. Porque entonces no se podía saber y porque los españoles no tuvieron opción de elegir, pero de haber podido hacerlo, pues tendrían que haber elegido entre tirarse desde la Torre Eiffel o desde el Empire State. O sea, te tires de donde te tires, el resultado iba a ser igual de desastroso. Ni siquiera se puede decir eso de que la regencia de Cristina de Borbón primero y el reinado de Isabel II después fueran lo menos malo, porque es que la regencia y el reinado fueron dos completos desastres. Corrupción, mal gobierno, o sea, la ruina del país. Así que no sabemos qué habría pasado. Si se hubiera quedado el otro, pues mal también. Los reyes son nefastos, los pongas donde los pongas. Carlos Mari seguramente se habría adaptado igualmente a las políticas del siglo XIX, porque lo que decía, los reyes se acomodan a quienes les protegen el trono. A veces luego hay alguno que a veces se cree más importante de lo que es, luego tira por su cuenta y la pifian, siempre la pifian. Pero Carlos María Isidro se hubiera adaptado pues como se adaptó Isabel II. Y luego la hubiera cagado igual que la cagó Isabel II. Oye, y por terminar ya, actualmente, ¿quién se considera el aspirante legítimo de los carlistas al trono de España? ¿Quién es? ¿Hay uno o hay varios? Hay dos. Hay dos. Hay dos. Claro. Y raro que no haya más, porque ya el trono la quieren cazar hasta las plebeyas. Hay uno que se hace llamar Su Alteza Real Enrique V, que vive en París, que es muy ultra todo, y está al servicio de la cristiandad y la hispanidad. Ay. Este es el abascal de los carlistas. Tampoco ocurra. Y luego está otro, el de los supuestos progres, holandés, al que sus seguidores llaman Carlos Javier I. Que no teníamos bastante con un rey Borbón cabreado en Zarzuela, otro rey Borbón delincuente en Abu Dhabi, que también tenemos otro rey Borbón en Holanda y otro rey Borbón en París. Aguanta. España no da para tanto rey, señoras y señores. Carlos Javier I es holandés, pero se ha nacionalizado español. Y hacen cosas muy graciosas, como por ejemplo en 2016, con ocasión del nacimiento de su primer hijo machote, o sea, su heredero, porque tiene hijas, pero esas no cuentan, Carlos Enrique de Borbón se llama el muchachillo, pues también holandeses, pues organizaron una misa y un Te Deum en la Catedral de Barcelona y convocaron a los carlistas para presentar al nuevo heredero al trono de España. Que ya te digo yo que hay que ver la Iglesia española, que canalla, dando cobertura a los carlistas que quieren destronar al usurpador del trono Felipe VI. Sí. Mira, son todos tan medievales, de verdad. Los de Zarzuela, los de Abu Dhabi, los de París y los de Holanda. Nieves, no ha empezado mal la semana, ¿eh? Ha empezado bien, como tiene que ser. Ha empezado bien. Mañana más, venga, un beso. Un beso, gracias, Carlos, gracias. Son las 8 menos 20, las 7 menos 20 en Canarias. Tenemos a la mitad del equipo viajando hacia Tenerife, desde donde mañana Francino abrirá la ventana. Por eso tampoco está en este estudio Isaías Lafuente, pero quien sí que está siempre es el Faro. Julia Molina, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, con muchas cosas que contarte. A ver, empezamos por lo de ayer, que tuvisteis una súper gata parda. Sí, la verdad es que sí. Mira, este mediodía me la he estado volviendo a escuchar y a ver. Y fue la Mari de Chambao. Sí. Tuvo una conversación con Mara que a mí me ha emocionado un montón. Creo que es de un nivel Perdona, Mara no está yendo a Tenerife con Francino, ¿no? No, Mara hoy no está, pero el lunes sí que estará de vuelta. Vale. Pero te decía que tuvieron una conversación de lo más honesta y me ha gustado muchísimo. Estuvo hablando de cómo fue escalar a los cielos gracias a la música, pero también de la caída a los infiernos después de haber sufrido un cáncer de mama a los 30 años, que es cuando se lo diagnosticaron, haber tenido que mostrar mucha fortaleza, ¿no? Una coraza frente a la familia para que no sufriesen de más, y luego cómo acabó rompiéndose. Tú aprendes a mentir también, igual que hacemos todo. ¿Cómo estás? Muy bien. Yo estoy muy bien. Va todo bien.
Hasta el día que decido, no va bien, me quiero morir, estoy rota por dentro, llamo a mi madre. Y le dije, mamá, que no va nada bien, llorando, os he mentido, estoy todo el rato mintiendo, esto no se sostiene, yo estoy mal, estoy fatal, ¿verdad? Y me paró, me dijo, bueno, espera, tranquila, ¿dónde estás? Si nosotros te estábamos esperando, Mari. Y eso fue como si no pudiera respirar y de repente te hace una bombona, ¿sabes? Te abren aquí y ahí sentí libertad. Fue una conversación muy muy bonita y aprovecho para meter la cuñita que está en nuestro canal de YouTube disponible en vídeo y merece muchísimo la pena verla. Claro que sí. ¿Y esta noche? Pues mira, esta noche hacemos el verbo reivindicar, que yo creo que es perfecto para esta semana. Y tenemos a 4 invitadas que me hace mucha ilusión tener. Son 4 mujeres que comparten generación. Están más o menos alrededor de los 30 años, entre los 25 y los 32. Son Raquel López, que es bajista del grupo Ginebras, Alejandra Martínez de Miguel, que es poeta y escritora, Marina Lobo, periodista y humorista, y María Barrier, que es antropóloga y es presentadora del podcast Bimboficadas. Lo que buscamos de ellas es que nos den un poco su perspectiva como mujeres jóvenes del feminismo, que esperan de este 8M, en qué creen que hemos avanzado, si piensan que estamos retrocediendo en algunos aspectos, porque es una generación que tiene enfrente a un 40% de los hombres de entre 24 y 35 años que creen que ellos son los discriminados frente a las mujeres. Es verdad. Entonces nos interesa mucho escuchar esta voz en esta semana en la que yo creo que estamos todos más pendientes todavía de las voces de las mujeres, pues nos interesaba mucho tener esta perspectiva joven. Qué bien. En el Faro. Pues te voy a regalar una canción que yo creo que pega para esta conversación que vas a tener. A ver. I would be complex, I would be cool. They'd say I played the field before I found someone to commit to. Es That would be Taylor Swift, donde ella reivindica la desigualdad que existe en el mundo de la música, ¿no? Los dobles estándares para hombres y mujeres artistas. Bueno, es que Taylor se ha mojado mucho, ¿no? En esto del feminismo. Yo creo que ella también ha tenido que luchar mucho contra el estereotipo de cómo es una mujer guapa. Ha tenido que pelear porque su voz tenga un peso. Ella ha dicho muchas veces, este es mi mensaje. Hablo de mi vida y no por ello pues estoy dirigida solamente a las mujeres. Creo que es un buen ejemplo, ¿no? Para las chicas jóvenes. Efectivamente, y que se la reconozca como la gran artista que es. Te escuchamos esta noche, Julia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y hablando de reivindicar en otro panorama diferente, en la España rural, se enfrenta desde hace años al grave problema de la despoblación. Muchos son los pueblos que cada día se encuentran más vacíos por la falta de habitantes y que reivindican pues el acceso a servicios, entre otras cosas, pues para los habitantes de estos pueblos. Pero también son muchas las iniciativas que han surgido, que cada vez van surgiendo, para poner en marcha y atraer a nuevos vecinos a estas localidades. Es el caso de Santiago de Calatrava, en la provincia de Jaén, donde el ayuntamiento ha lanzado una iniciativa novedosa para tratar de revertir la pérdida de población, y se trata de poner en alquiler y a precios muy asequibles las viviendas de la antigua casa cuartel de la Guardia Civil de esta localidad. Vamos a saludar a su alcaldesa, Rocío Zamora. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Cuando hablamos de precios asequibles, hablamos de unos 30-50 euros al mes. Pues de eso estamos hablando, sí. ¿Y cuántas viviendas y cuándo se va a poner en marcha la propuesta? Pues mira, disponemos ahora mismo en la actualidad de 7 viviendas, ¿vale? Son las 7 viviendas que era el antiguo cuartel de la Guardia Civil, que decidimos ponerlo a disposición de la gente que se quiera venir a vivir a Santiago de Calatrava, porque llevamos mucho tiempo sin que la Guardia Civil vive aquí en el municipio. Entonces, pues era un edificio que está muy bien conservado, que cada piso cuenta con 4 habitaciones, con salón, con 2 baños, con su cocina, con unas zonas comunes espectaculares, con su cochera para el aparcamiento, y entonces decidimos que era el tándem perfecto, viviendas libres, pues para ofrecérselo a gente que venga con niños en edad escolar y con trabajo. Necesitamos gente que venga a sumar al municipio, porque es verdad que el ayuntamiento es muy pequeño como para tener que dar viviendas y además dar trabajo. Es prácticamente imposible para nosotros. Claro. Así que estos serían los 2 requisitos
indispensables para poder optar a una de esas viviendas. Y creo que ha tenido la propuesta muchísimo éxito y que han recibido, ¿cuántas peticiones? Bueno, hemos recibido sobre unas 8.000 solicitudes porque la verdad es que hemos cortado el grifo en 8.000 solicitudes, pero estoy segurísima que podía haber sido muchísimas más de las que hemos recibido porque, ya te digo, una administración como la nuestra, una administración local, pues se nos ha ido de colapsarse el teléfono, el correo electrónico y gente haciendo cola en la puerta del ayuntamiento para poder optar a esta vivienda, y aunque le explicábamos que solamente teníamos 7, daba igual. La gente quería rellenar su papel, como ellos decían, rellenar el papel para que me tengáis en cuenta. Y si son 8.000 solicitudes, entiendo que son al menos de la comarca, de la provincia, no sé... Sí, bueno, de todos los rincones de España, toda España. La verdad que de toda España. Hay gente que nos hemos dado cuenta que está muy cansada de la ciudad, de vivir en la ciudad, que en los pueblos pequeños, en las zonas rurales, también hay vida, también hay posibilidades y también hay forma de vida en la que están cubiertas todas las necesidades que puede tener cualquier ser humano, desde las actividades de ocio en las que están cubiertas, porque tenemos gimnasio, porque tenemos spa, porque tenemos una gastronomía estupenda. Las necesidades educativas están más que cubiertas en clases prácticamente particulares, en las que están por clase 5 y 6 niños, con una academia de inglés en la que todos los niños antes de irse al instituto llevan el B1, y todo esto te estoy hablando de actividades prácticamente gratuitas. Entonces, cuando visitan el pueblo, conocen el pueblo y ven las posibilidades que tiene el pueblo, pues hay mucha gente de la que decide... ¿Por qué no? Intentarlo. Claro. Rocío, uno de los requisitos decías que era tener niños pequeños para esas familias que puedan acceder a una de estas 7 viviendas. ¿Cuántos niños tienen escolarizados ahora mismo en el pueblo? Pues ahora mismo estamos en torno a unos 44, 45 niños. Y bueno, estamos bien, ahora mismo están todas las clases separadas, y ya te digo que hay una calidad educativa inmejorable. Pero sí que es verdad que siempre tenemos ese miedo, ese temor a que se vayan cerrando líneas, a que vayamos perdiendo comodidades en el cole, y yo como madre, para mí eso sería un requisito indispensable. Yo tengo que estar muy tranquila con la educación de mis niños para poder vivir en una zona como la mía. Entonces, queremos niños, eso, en edad escolar, de 3 a 12 o 13 años aproximadamente, porque también hacen primero y segundo de la ESO, también lo hacen en el municipio. Y necesitamos que año tras año no nos vayan quitando líneas y podamos seguir estando como estamos. Es lo único que conservamos. Tampoco pretendemos llegar a los 3.000 habitantes que teníamos antaño. Por supuesto que no. Sabemos que la despoblación ha venido para quedarse, la despoblación es para todos, pero sí que es verdad que nos queremos mantener. Llevamos 2 años que por la afluencia de la gente, sobre todo de Barcelona y de Madrid, han vuelto con mucha gana y mucha ilusión de darle otra vida al pueblo con sus niños, y llevamos 2 años que no decrecemos gracias a ellos, gracias a lo que han apostado por vivir con nosotros. Ahora son 700 vecinos, creo. De los 3.000 que eran hace algunas décadas, ahora son 780, 790 aproximadamente. Explícanos cómo es su pueblo. Bueno, pues mi pueblo, ¿qué te voy a decir yo? Mi pueblo es maravilloso. Mi pueblo, desde que se vive muy bien porque disponemos, es una cosa que me gusta decirla, porque es verdad que disponemos de un consultorio médico en la que cuando yo escucho por ahí que hay problemas para visitar al médico y que hay cola, en mi pueblo no pasa eso. Tú te levantas malo a las 8 de la mañana y a las 10 te está viendo el médico, sin ningún problema. Además disponemos de un punto de urgencia 24 horas para una población menor de 1.000 habitantes. La compartimos entre Higuera de Calatrava y Santiago de Calatrava, y tenemos nuestro punto de urgencia 24 horas los 365 días del año. Yo creo que esto es un dato súper importante. Por curiosidad, Rocío, ¿tienen pastores en el pueblo, en Santiago de Calatrava? Perdona, que no te escucho. ¿Tienen pastores? Pues pastores no. La verdad que pastores se han ido jubilando y no, es una cosa que es que mira, que no tenemos en el municipio. Voy a contar otra iniciativa del entorno rural encaminada a facilitar la vida de quienes viven y trabajan allí, y en concreto de sus pastores. Zacarías Fiebet, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué son los pastores de emergencia? Pues es un grupo de pastores que lo que pretenden es hacer los fines de semana de fiesta, las bajas médicas y las vacaciones de los ganaderos. O sea, claro, los ganaderos, las ovejas, las cabras, necesitan cuidados los 365 días del año. Entonces, el pastor de emergencia, digamos que es un pastor suplente para que los pastores titulares se puedan ir de vacaciones, puedan librar, puedan tener bajas médicas, por ejemplo. Eso es un servicio de reemplazamiento ganadero que hace muchos años que existe en Francia y bueno, y a través de este nombre y un grupo de amigos pastores que hemos lanzado esta iniciativa hacia adelante hace más de un año y 2 meses que funcionamos, y la verdad que ha tenido muy buena acogida y bueno, allá donde vamos nos vuelven a llamar y bueno, no es una empresa, no es una cooperativa, es una página web que se llama pastoresdeemergencia.com, desde donde puedes solicitar el servicio si tienes cualquier tipo de demanda y a través de ahí pues nos organizamos y acudimos decimos que estamos un poco en la zona centro y norte de España. Estamos haciendo servicios en Cataluña, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Navarra. Bueno, estamos así repartidos 8 pastores así por la península, 8 pastores. Del centro al norte, y eso una mano, para que la gente se pueda poner enferma y pueda ir de vacaciones. Claro. ¿Y qué requisitos tiene que tener un pastor para formar parte de vuestro equipo? Porque imagino que no vale cualquiera. No, mínimo para entrar en el equipo en el sector ganadero, sí. Mínimo, disculpa, que es que no te he escuchado porque ha fallado un momento la conexión. Perdona, mínimo son 10 años de experiencia. Ya. ¿También dais clases de pastoreo? ¿Enseñáis a otros pastores, a los pastores más jóvenes a adquirir esa experiencia? Sí, bueno, después estoy en otro proyecto que es la Escuela de Pastores de Aragón y bueno, ahí pues cada año formamos a 10 personas que quieren ser pastores en el futuro y bueno, pues es un curso que, por ejemplo, ahora estamos en ello y bueno, también acude un poco gente de toda España, principalmente aragoneses, y esta iniciativa sí que está apoyada por Diputación de Huesca y el Gobierno de Aragón. Así que nada, intentando solucionar un poco el problema del relevo generacional y un poco algunos problemas del sector, echando ahí el granito de arena. Cada uno en su ámbito, ¿verdad, alcaldesa? Por un lado paliando las carencias o las consecuencias de la despoblación y luego por otro, pues, en el caso de los pastores, buscando ese relevo generacional. Así es. Estamos luchando con uña y diente, la verdad, ¿eh? Sí. Zacarías, ¿cuáles son los meses en los que más faena tenéis en pastores de emergencia? A través de, Diputación de Huesca estamos haciendo un estudio de viabilidad y estamos haciendo un poco las estadísticas de a ver cómo estamos y bueno, los meses que más faena hay son en otoño, sobre todo el mes de octubre, pues momentos de siembra, de apariciones gordas, después también tenemos ciertos meses como son los más vacacionales como agosto. Pues bueno, esos son los meses que más demanda tenemos de hasta faena para 6 pastores a la vez. Esto ha empezado hace muy poquito y bueno, a ver en qué dirección va, si va a más, si se mantiene o a menos. De momento, pues bueno, estamos haciendo ahí el estudio y esperemos que siga para adelante. Qué bien. Y no sé, habrá que la idea no es lucrarse con este tipo de servicio. Entonces, sino hacerlo sostenible, ¿no? Claro. Entonces veremos a ver qué dice el futuro, pero bueno, hasta ahora todos nuestros clientes están bastante contentos y cada vez tenemos más nuevos. Qué bien. Así que bueno, ahí ando un poco también buscando el equilibrio entre la demanda y el personal que tenemos, ese equilibrio delicado que hay para poder satisfacer a todo el mundo. Pues Zacarías Fiebet, pastor y creador de Pastores de Emergencia, y Rocío Zamora, alcaldesa de Santiago de Calatrava, muchísimas gracias por contarnos vuestras iniciativas y mucha suerte, que vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias a Un abrazo.
encontrara silencio en mi ruido mental, dormiría 10 días y un año. Pues así cerramos la ventana de este jueves. Mañana volvemos a abrirla, como siempre, a las 4, las 3 en Canarias, con Francino desde Tenerife. Se quedan con la radio, se quedan con Hora 25. Un beso grande. ¿Será que algo les huele mal? Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.